Ok, ok, hermanos, entonces estamos desde la semana pasada. Empezamos un estudio sobre la oración y empezamos con el tema del lugar de la oración. Hoy quisiera tocar el tema sobre el privilegio de la oración. Y vamos a usar varios textos, pero el principal texto que vamos a usar, y espero que tengan sus libretas, sus lápiz, y espero que tengan su Biblia para apuntar si son aquellos que apuntan en su Biblia, pero vamos a usar como tema o como versículo el Salmo capítulo 55 y vamos al Salmo 55, versículo 16-17. Y vamos a ver ahí en esos dos versículos cuatro cosas muy importantes en lo que nos dice David. Y nos dicen Salmo 55, versículo 16 y 17, nos dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Ahora, es muy importante que sacamos tres puntos importantes de todo el versículo. Primero, es punto número uno. La oración es una decisión personal. Por eso dice, en cuanto a mí. Una vez más, la oración es una decisión personal. Por eso David dice, en cuanto a mí, esto tiene que salir del corazón de la persona. Esto tiene que salir del corazón del creyente. Y David dice, yo tengo que tomar la iniciativa. Y por eso dice él, en cuanto a mí. Entonces, el primer punto que vemos aquí es que la oración es una decisión personal. Segundo, la oración es una decisión práctica. Por eso dice, invocaré a Dios. Otra vez, la oración es una decisión práctica. Por eso David dice, invocaré a Dios. Tenemos que practicar la oración. Si una persona me enseña a mí algo, cualquier cosa que sea, y yo la practico, tarde o temprano, yo me voy a poner mejor a lo que estoy haciendo. Y lo voy a hacer muchas veces con los ojos cerrados porque lo ha practicado tanto. La oración es igual. Debemos practicar en nuestra vida, o sea, una práctica que nosotros oremos. Tercero punto en estos versículos es que la oración es una decisión poderosa, porque él dice, y el Señor me salvará. No solo es una decisión personal, una decisión práctica, pero es una decisión poderosa porque él está clamando a su Señor y él en su mente sabe que aquel a quien él está orando lo va a salvar. Cuarto punto de Salmo 55 es esto. La oración es una decisión persistente. Lo digo otra vez. La oración es una decisión persistente. Él dice tarde, mañana y mediodía. Constante está orando porque él tiene el privilegio de estar orando a un Dios que lo va a escuchar. Cuatro puntos. Otra vez, de Salmo 55. La oración es una decisión personal. La oración es una decisión práctica. La oración es una decisión poderosa. Y la oración es una decisión persistente. En el contexto de Salmo 55, David relata sus problemas del versículo 1 a 14. Pero vemos ahí que luego explica la bendición de los malvados en versículo 15.
Después se siente abatido, derrotado, pero David se recordó en Salmo 55 el privilegio de la oración. Cuando oramos, ¿a quién nos dirigimos? ¿Los dirigimos a quién? Al Creador. Si van a Efesios capítulo 3, versículo 20, ese versículo dice algo sumamente importante. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de los que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pablo está diciendo que tenemos un privilegio en la oración porque le estamos orando a un Dios que tiene el poder para hacer todas las cosas y mucho más. En Isaías capítulo 40, versículo 11, hay la pregunta: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos junto al el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Y eso nos lleva a Colosenses capítulo 1, versículos 16-17, donde nos dice, porque en él fueron creados todas las cosas, lo que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es ante todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Entonces, hermano, es un privilegio en la oración, porque tenemos una entrada al Creador, que es todopoderoso para hacer todas las cosas, que es aquel que mide las aguas, y es aquel que creó todas las cosas. Es un privilegio para estar delante de él. La oración nos lleva a su presencia. Y la oración es nuestro acceso porque es una invitación real. Vamos a la historia de la primera de Samuel para ver la historia de Ana, para sacar unos puntos de ahí. Primera de Samuel, capítulo 1. Como ustedes saben, hay aquel que se llamaba Acana y él tenía 2 mujeres. Una de ellas era Ana y la otra Penina. El problema que vemos aquí es que Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y nos dice el versículo 3, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdote de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno de su parte. Nos dice el versículo 5, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces vemos aquí el problema del versículo 8. Tenemos un hombre, tenemos 2 mujeres, pero lo estamos enfocando en Ana, porque Ana no podía, por la soberanía de Dios, no podía tener hijos. Pero fíjate, Ana en versículo 9 se da una petición.
Se nos dice que se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Mira lo que dice el versículo 10, muy importante, hermanos, que no lo pierdan. Ella con amargura del alma oró a Jehová. Sumamente importante. Ella tenía una emoción, hermanos. Ella no estaba contenta, ella no estaba alegre, ella no estaba de fiesta. En el momento que ella oró a Jehová, no se nos dice la Biblia que ella estaba con amargura. Y la segunda parte del versículo, ¿qué nos dice, hermanos? Dice, y lloró abundantemente. Ana, se puede decir, no estaba en posición para orar. Estaba muy triste, estaba llorando. No, hermanos. Cuando ese tiempo está, ese es el tiempo. Cuando tenemos la amargura, tenemos las tribulaciones, tenemos el dolor, ese es el momento de orar a nuestro Dios. Porque eres poderoso, Él oye nuestras oraciones y Él sabe todo de lo que nosotros necesitamos. Pero es interesante el versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, ella estaba observando la boca de ella. Pero Ana, ¿qué hacía, hermanos? Hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por Euría. Es interesante, muchas veces, no sé, allá en Chile, pero aquí tuve personas en sus carros y se ven que están hablando y uno no sabe, o sea, no se escuchan lo que están diciendo, o uno va caminando, no se escucha lo que están diciendo. Pero hermanos, no es que están locos, muchas personas están orando en ese momento y está bien, porque el Señor está escuchando. Y después vemos en versículo 18, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, mira, hermanos, dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Y cuándo le pidió esta petición, hermanos? Se la pidió cuando estaba llorando, estaba amargada, y el Señor entiende nuestras emociones y el Señor la escuchó. Vamos a otro ejemplo. Vamos a Lucas capítulo 18. En Lucas capítulo 18, ahí vamos a ver dos tipos de oraciones. Una oración altiva y una oración humilde. Lo dice en Lucas 18, versículo 9, nos dice, a unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y viene el Señor y da esta parábola.
Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adulterios, ni aún como este publicano. Y en versículo 12 da todo lo que hace. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Versículo 13 nos dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, se propicio a mi pecador. Os digo que ese descendió a su casa justificado antes que el otro, porque que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué nos enseña esta parábola? Aquí vemos dos personas con el mismo privilegio de la oración, pero una persona abusando de ese privilegio, bien altivo. Yo hago esto, yo hago aquello, como en una forma que Dios le tiene que dar porque él hace todas estas cosas. El otra persona, sabiendo que tiene privilegio, lo hace humildemente. Hermano, debemos orar, tenemos el privilegio de orar, pero lo debemos tener de ser humildemente. Vamos al último ejemplo en Lucas capítulo 23. En Lucas 23 sabemos la historia aquí. Hay dos ladrones, uno en cada lado de la cruz de nuestro Señor. Y uno de ellos está buscando de salvarse a sí mismo. Y el otro nos dice en versículo 42, ¿qué le dice? Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí sucedió la parábola, lo que dijo Jesús atrás en Lucas. Los dos tenían privilegio. Los dos ladrones tenían privilegio, tenían al Señor presente en la cruz. Uno decidió tener el orgullo, pedirle algo, pero con orgullo. El otro lo pidió con humildad. Hermanos, la oración anticipa la respuesta de Dios. Jeremías 33, capítulo 33, versículo 3, dice esto: clama a mí y yo te responderé. Y dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero me encanta Isaías capítulo 65, versículo 24. Yo creo que este versículo es uno de esos versículos que puedes poner en tu nevera o ponerlo en un lugar donde tú lo mires. A mí me encanta. Este es uno de mis versículos favoritos para la oración. Nos dice Isaías capítulo 65, versículo 24. Mira, hermanos, lo que dice. Qué privilegio. Y antes que clamen, responderé yo. Y dice: mientras aún habla, yo habré oído. Qué privilegio, hermanos, que nuestro Señor, antes que nosotros clamamos a Él con la amargura, con los llantos, con las preocupaciones, ya Él nos responde. Y mientras estamos orando, según Isaías, mientras estamos llevando este corazón que está dolorido, que está
angustiado. Dice, aún cuando estamos en la presencia del Señor, estamos llevando esta oración, dice, ya el Señor nos dice que ya habré oído. Ya no escuchó. Él sabe, Él conoce. Hermanos, nosotros tenemos un privilegio en la oración porque tenemos un Dios que escucha, que contesta. Ahora, claro, como decimos la semana pasada, Él es el Dios soberano. Él tiene la sabiduría. Él es soberano. Él contesta la oración cuando Él quiere y como quiere. Pero aún es un privilegio de estar en su presencia. La oración es un privilegio porque Él ha prometido que escuchará y responderá. Vamos a Mateo capítulo 17. En Mateo capítulo 17 nos dice algo muy importante con este privilegio de oración que tenemos. Porque la oración, hermanos, logra lo imposible. Lo imposible. Nos dice, Jesús les dijo, Mateo capítulo 17:20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviera fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. La oración logra lo imposible, hermanos. Hermanos, mi esposa ya tiene un año. A mi esposa lo cáncer del seno. Y ella ha estado en tratamiento ahora por una semana. Y en esta semana va a empezar la radiación. Pero cuando ella empezó el cáncer, los hermanos de aquí de South Houston y hermanos alrededor del mundo que conocemos se juntaron para orar. Porque hermanos, muchas veces lo único que nos falta a nosotros es estar en los brazos de Dios. No queda más. Y mi esposa cuando se dio la noticia, claro, como ser humano, lloramos juntos. Tuvimos un tiempo que, ¿cómo vamos a hacer las ciertas cosas? Pero una cosa teníamos seguro, que teníamos un Dios que iba a escuchar nuestras oraciones. Y mi esposa pasó por la quimioterapia, la iglesia orando, hermanos y hermanas orando juntos. Cuando nos dieron la noticia que ya el cáncer se fue, lo único que uno puede hacer es arrodillarse y darle gracias al Señor, porque Él decidió tomar esa decisión. Pero nosotros no podíamos hacerlo, hermanos, sin el privilegio de poder orar a un Dios que nos escucha y Él responde y Él enseña cosas grandes. Y Él dice en Isaías, antes que clamen, yo voy a responder. Y mientras hablan, yo voy a escuchar. Hermanos, es sumamente importante que ustedes como hermanos, nosotros como los hermanos, ustedes como iglesia, que practiquen la oración juntos, que practiquen la oración individual. Tienen una campaña que ya viene. La pregunta es, ¿cuánto tiempo
han estado en la presencia del Señor para esta campaña, individual y como iglesia. Tenemos ese privilegio, hermanos, de venir adelante de este Dios que nos escucha. Nunca el teléfono va a estar ocupado. Él siempre nos va a escuchar. Recuerda Génesis capítulo 18, cuando Abraham pidió por esa ciudad, porque estaba su sobrino Lot. Y Abraham orando y orando y orando hasta que Dios dice, ok, está bien, voy a destruir la ciudad, pero voy a hacer lo que tú me has pedido. Voy a salvar a las personas. Y salieron de ahí solo una que miró para atrás, ¿verdad? Y sabemos la historia. ¿Qué dice de Moisés? Moisés en Éxodo capítulo 32, ¿cómo oró por Israel? Aún Israel renegando que querían regresar. Tenían todas estas quejas, pero Moisés siguió orando por ellos en Éxodo capítulo 32. Siguió. Vamos a Juan capítulo 6 y vamos a ver al mismo Jesús. En Juan capítulo 6. En versículo 11. Recuerda que aquí en el capítulo 6, Jesús está alimentando los 5,000. Y en el versículo 11 nos dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de los peces, cuanto querían. ¿Y qué es lo importante de este versículo 11? Que Jesús mismo, habiendo dado gracias. Es un privilegio, hermanos. Y recuerda el Señor Jesús, cuando miraba la multitud, dice que tenía compasión y oraba por la multitud. Incluso cuando Jesús está en la cruz, aquellos que lo bofetearon, aquellos que lo llevaron a la cruz, aquellos que le hicieron burla, aquellos que lo miraban de menos. Él en la cruz hace la oración, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínate, hermanos, si Dios no escucha esa oración. Fue una oración sumamente importante. Y claro, vemos el ladrón ahí mismo que pide por su alma. Le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando llegue a tu reino. Hermanos, es un privilegio la oración. No lo desprecie. Es un privilegio que tenemos. Porque tenemos un Dios que no se cansa. Tenemos un Dios que nos escucha. Tenemos un Dios que responde. Tenemos un Dios que nos enseña. Y regreso a Isaías. Tenemos un Dios que cuando nosotros clamamos, ella nos responde. Tenemos un Dios que aun cuando estamos hablando, orando, ya Él ha oído nuestra oración. Nos dices, segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, que la oración hace avanzar el reino de Dios. Nos dice, por lo demás, hermanos, orar por nosotros para que la palabra del Señor corra
y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Orar por nosotros, orar por los misioneros, orar por aquellos que dan la palabra de Dios, orar por los ancianos de tu congregación, orar por los pastores, orar uno a los otros. Hermanos, la oración es un privilegio que Dios nos ha dado. Y quiero terminar con 5 puntos sumamente importantes. Primero, la oración declara su gracia. Él permite el acceso a los pecadores. La oración declara su gracia. Él permite el acceso a los pecadores. Aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, que son pecadores, el Señor a través de la oración les da acceso a su gracia. Ellos pueden venir a Él. Segundo, la oración declara su bondad, porque Él está dispuesto a escuchar y responder. Muchas veces, como hablamos la semana pasada, quizá no es la respuesta que queremos en el momento, pero Dios sabe por qué. Dios sabe por qué nos da lo que nos da. Él no conoce nuestros corazones. Tercero, hermanos, la oración declara su grandeza. La oración dice, Él es digno de que nos inclinemos ante Él. Cuarto, la oración declara su gloria. A través de la oración que Dios se revela a sí mismo, su propósito, sus caminos. La oración desata el poder de Dios todopoderoso sobre la tierra. Vamos a, si tan consigue con tu Biblia, Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Versículo 19. Que nos dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hermano, la oración dice, yo no puedo, pero conozco a uno que sí puede. Hermanos, la oración es un privilegio. Vamos a orar uno a los otros. Hermanos, si tienen hijos que se han alejado del Señor, mamá, papá, no dejen de orar. Si tienen familiares que no son creyentes, no dejen de orar. Si tienen hermanitos que se han alejado, oren por ellos. Búsquenlo. Son hermanitos que quizás están pasando por, no sé, problemas, quizás no son inmaduros. Nos dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, que nosotros que somos maduros hay que buscarlos, hermanos. Hay que buscarlos. Así como buscamos a aquel que no conoce al Señor y vamos afuera, vamos a través de la oración buscar los que están adentro. Vamos a buscar a nuestros hermanitos. Vamos a buscarlos y vamos a orar por ellos. Que ellos regresen, que se reconcilien y que estén en comunión con los hermanos. Y eso es lo que el Señor quiere. El Señor nos da el privilegio de la oración para poder escucharnos, tener el privilegio de estar delante de Él, para clamarle,
Ana con angustia, con llanto, clamó a su Dios y Dios le respondió a su tiempo y a su manera, hermanos. Hermanos, sumamente importante. Si algo se le queda de esta noche, es que nosotros tenemos el privilegio de orar. Hermanos, oremos uno por los otros. Cada hermano, oren por su iglesia, su pastor, su anciano, los hermanitos que se han ido, familiares, hijos, hijas, hermano. No dejen la costumbre de orar. Es sumamente importante en la vida del creyente. Y el creyente va a demostrar su carácter. Porque en la oración demostramos que tenemos confianza en un Dios que nos va a escuchar y que nos va a dar todo lo que pedimos acuerdo a su voluntad. Cerremos en oración, hermanos. Padre Santo, una vez más te damos gracias, Señor, por este tiempo. Y el Señor, te queremos dar las gracias por el privilegio de tener esa puerta abierta de la oración. Te pedimos ahora, Señor, por esta iglesia. Te pido por su campaña que viene, evangelística, que ellos puedan buscar almas y que estas almas puedan escuchar la palabra de Dios. Y te pedimos por esta iglesia, Señor, los hermanos, que se amen, sabiendo que la Biblia dice que como el mundo va a conocernos es que los hermanos se amen uno a los otros. Gracias, Señor, por este privilegio. Y gracias por esta oportunidad de a través de este Zoom, de esta manera de comunicarnos, de poder vernos, hermanos de otros países, que aunque estamos lejos, es una sola iglesia. Y gracias por eso. Gracias, Señor, y te pedimos que nos bendiga, que te nos cuide. Y yo oro por para todas las familias que está mirando por el Zoom. Quiero orar por ellos, Señor, que tú bendiga a su familia. Si hay enfermedades, que tú puedas en tu voluntad, darle la tranquilidad que tú tienes un Dios que tiene todo el control. Y el Señor, te pedimos que hasta la próxima semana, que lo podamos ver, que tú los guíe y lo guarde y lo proteja. En nombre del Señor Jesucristo. Amén.